En un mundo donde todos tienen voz, solo una ha sido silenciada: la voz de Dios. Durante siglos la fe cristiana fue el pilar moral de las sociedades. Hoy es un problema, una amenaza, un discurso de odio. Ya no basta con no estar de acuerdo, ahora es delito pensar diferente. En 2021, una parlamentaria en Finlandia, Päivi Räsänen, fue llevada a juicio por publicar un verso bíblico en el antes Twitter. No gritó, no insultó, no atacó, solo citó Romanos 1:24. Su crimen: no ajustarse al guión moderno en donde la verdad se edita para no incomodar, donde solo se tolera lo que no confronta. Vivimos en una cultura que dice aceptar todo menos a Dios. Puedes amar lo que sea, creerte lo que sea, proclamar lo que sea, pero di que crees en la Biblia y te conviertes en un enemigo público. Menciona pecado y eres agresivo. Hablas de diseño y eres opresor. Cita a Jesús y eres una amenaza. La paradoja es brutal. El amor sin corrección es celebrado, la verdad con amor es cancelada. Y así se impone un silencio disfrazado de respeto, un miedo colectivo a decir lo que duele, aunque sea lo que sana. Y muchos ceden, muchos prefieren adaptarse, esconderse, suavizar sus creencias hasta que ya no quedan creencias. Pero la fe que se adapta a todo pierde su forma, y una fe sin forma se deshace. No estamos hablando de política, esto va más profundo. Hablo de lo que pasa cuando una sociedad deja de tolerar a su creador, cuando el diseño molesta y el desorden se celebra. Y aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios pasa de ser guía a ser evidencia en un juicio, cómo los cristianos pasan de predicar a pedir perdón por creer, cómo el evangelio pasa de ser esperanza a ser sospechoso. ¿Te parece exagerado? Piénsalo, ¿tú mismo no has sentido ese nudo en la garganta cuando vas a hablar de tu fe? ¿No has dudado antes de decir, soy cristiano? ¿No has editado tu testimonio para que no suene tan raro? Eso es el silencio, no el que nos imponen desde afuera, sino el que nosotros aceptamos por dentro. Y lo peor es que nos estamos acostumbrando a callar, a aguantar, a no incomodar. Pero dime, ¿qué pasa cuando una generación entera se calla en el nombre de la paz? Pasa esto: una generación muda, un Dios censurado y un mundo confundido. Eso pasa cuando tú callas. La verdad no deja de ser verdad porque la cancelen. Dios no deja de existir porque te incomoda. Y tú no fuiste creado para esconderte, fuiste creado para hacer luz. Y la luz no se esconde. ¿Sabes qué es más peligroso en un mundo que odia a Dios? Una iglesia que prefiere callarlo. Tú decides seguir cosiendo tus labios en nombre de la tolerancia o abrirlos en el nombre de la verdad. Porque si tú no hablas, hablarán las piedras. Y no sé si te diste cuenta, pero ya están empezando a gritar. La voz de Dios no solo fue silenciada por el mundo, también fue suavizada por su propia casa. Hoy muchas iglesias no predican el evangelio, lo editan. Sacan lo que incomoda, tapan lo que arde, endulzan lo que debería confrontar. Y así, en vez de altares, tenemos escenarios. En vez de mensajes, tenemos discursos motivacionales. En vez de arrepentimiento, solo hay aceptación. Dios te ama tal como eres, repetimos sin parar. Sí, te ama tal como eres, pero también te ama demasiado como para dejarte en el lugar en el que estás, en esa situación. Es el punto que olvidan, es el filo que limamos, es el fuego que apagamos. Hoy muchas iglesias ya no son refugios, son teatros. Tienen luces, humo, buena música, sonrisas en la entrada, pero no tienen verdad. Porque la verdad pesa y al parecer ya no hay lugar para eso en un servicio dominical. Vivimos en una era donde es más fácil llenar un templo que formar discípulos, más fácil predicar gracia que hablar de santidad, más fácil entretener que confrontar, y eso no es evangelio. Eso es un edificio con una cruz de fondo solamente. La fe se volvió un producto, algo que se consume, se adapta al gusto del cliente, se embotellan frases bonitas, todo va a estar bien, declara lo que deseas, lo mejor está por venir, pero ¿sabes qué está detrás de eso? Miedo.
miedo a que la gente se ofenda, miedo a que se vayan, miedo a que digan que eres radical, anticuado, duro. Entonces, mejor damos un excelente show para entretener. Hablamos de amor pero no de pecado, de promesas pero no del precio para obtenerlas, de bendición pero no de cruz. Pero el evangelio sin cruz no es evangelio, es ego disfrazado de fe. Jesús no murió para que llenemos sillas, murió para que muramos a nosotros mismos. Y eso, aunque ya no se diga, sigue siendo cierto. ¿Sabes qué es lo más triste en medio de toda esta comodidad espiritual? Muchos están muriendo de hambre, hambre de verdad, pero les damos humo, luces y espectáculo. Es como darle azúcar a un enfermo terminal. Sabe bien, pero lo está matando. Y aquí viene la parte difícil. Quizá tú has aplaudido eso, quizá te acostumbraste al evangelio light, a no cuestionar, no profundizar, a solo sentir bonito. Pero si algo no te confronta, no te transforma, y si no te transforma, no puede venir de Dios. Cristo no vino a hacerte sentir mejor, vino a hacerte nuevo, y eso duele, porque morir a uno mismo, claro que duele, pero vale la pena, claro que la vale. Porque no se trata de una iglesia cómoda, sino de una iglesia viva. No se trata de suavizar a Dios, sino de reflejarlo con todo su poder, su amor y su verdad. Entonces dime, ¿vas a seguir aplaudiendo el humo o vas a buscar el fuego real? Porque tarde o temprano todo lo que es falso se cae, y ese día lo único que va a quedar es lo que tiene raíces. Dios fue silenciado por el mundo, diluido por la iglesia y ahora ignorado por sus propios hijos. Vivimos en tiempos donde el cristianismo promedio es más espectador que testigo, más opinador que obediente, más cómodo que comprometido. Y decimos creer en Cristo, pero no vivimos como si Él fuera real. Tenemos Biblias en el celular, pero no en el corazón. Tenemos versos en las redes sociales, pero no en nuestras decisiones. Oramos por likes, pero no por almas. Y luego nos preguntamos por qué el mundo está tan roto. Mira a tu alrededor: caos, confusión, ideologías disfrazadas de libertad, niños adoctrinados desde los 5 años, familias quebradas, identidades borradas, y nosotros publicamos frases de motivación y diciendo: Dios tiene el control. Sí, tiene el control, pero tú tienes la responsabilidad. El mundo no necesita más cristianos invisibles, necesita testigos reales, gente que vive el evangelio con todo lo que implica: verdad, amor, confrontación, gracia y firmeza. Pero ¿sabes qué es más fuerte? Que muchos dejaron de hablar de Dios no porque el mundo los cayó ni porque la iglesia los confundió, sino porque les dio miedo perder la comodidad. Porque ser cristiano hoy cuesta. Puede costarte una amistad, un trabajo, tu imagen, tu paz superficial. Muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Prefieren vivir en piloto automático, una fe tibia, un domingo de culto y lunes de indiferencia. Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz cada día. No dijo: tome su reputación, ni tome su Instagram, ni tome su zona de confort. Dijo: cruz. Y la cruz duele, la cruz incomoda, la cruz marca, pero en vez de llevarla la escondemos, la cambiamos por una pulsera, por un dije, por una canción bonita, por un mensaje positivo. Y así el cristianismo se volvió una etiqueta, no una vida, una estética, no una esencia. Somos sal que no sala, luz que no alumbra, ejército sin batalla. ¿Te duele esto? Debería. Porque si no duele es porque estás dormido. Y el que duerme en tiempos de guerra posiblemente y seguramente morirá. Este no es tiempo para cobardes, no es el tiempo para tibios, no es tiempo para creyentes anónimos. Es tiempo de vivir lo que predicamos, de hablar cuando nadie se atreve, de amar con verdad aunque cueste, de ser fuego en medio del humo. Cristo no te salvó para que vivas cómodo, te salvó para que vivas libre, y la libertad tiene un precio. Así que decide, ¿vas a seguir siendo cristiano en secreto o vas a salir del anonimato? Porque el mundo está gritando y tú aún tienes voz. Ya no se trata de si Dios fue silenciado, porque lo fue. No se trata de si la iglesia se diluyó, porque se diluyó. Ni siquiera se trata de si te callaste, tú sabes que lo hiciste. La pregunta real es: ¿vas a seguir así? Porque el tiempo del confort se acabó. Ya no hay espacio para medias tintas. El mundo no necesita más creyentes políticamente correctos.
necesita valientes. El mal no avanza porque sea más fuerte, sino porque el bien se queda callado. ¿Dónde están los que iban a hacer luz? ¿Dónde están los que dijeron, envíame a mí? ¿Dónde están los que sabían que esto no iba a ser fácil, pero igual dijeron, sí, yo voy? Hoy las ideologías educan a nuestros hijos, la confusión se pasea por las aulas, la mentira se aplaude en los medios y mientras tanto muchos cristianos están más preocupados por no ofender que por no traicionar al Creador. ¿Sabes cuál fue el primer pecado del hombre? No fue robar, no fue matar, fue callar. Adán estaba al lado de Eva cuando la serpiente se acercó y no dijo nada, escuchó cómo torcían la verdad y guardó silencio. Así empezó la caída, con un silencio cobarde, y así sigue hoy. Las serpientes siguen hablando, siguen enseñando, siguen seduciendo, ¿y tú vas a seguir callado? Dios no te necesita perfecto, te necesita despierto, que dejes de pedir señales y empieces a hacer una, que dejes de esconder tu cruz y empieces a cargarla. Esto no va de religión, va de verdad, y la verdad no necesita aplausos, solo necesita ser vivida. La fe no es un refugio de emergencia, es una bandera y está hecha para alzarse, no para esconderla debajo de la cama. Mira a tu alrededor, ¿no ves? Esto ya empezó. No es una guerra con balas, es con ideologías, confusión, mentiras disfrazadas de amor, y tú no puedes seguir dormido, porque mientras tú decides si hablar o no, miles están siendo arrastrados por una corriente sin dirección. Y sí, es incómodo, sí, es riesgoso, pero lo que está en juego vale más que tu comodidad. Así que despierta, levántate, habla, porque si tú no lo haces, nadie lo hará, y si tú no lo haces, entonces, ¿para qué estás aquí? Soy Elías Tezoco y este video fue para confrontar nuestra vida, porque no te estoy hablando desde un pedestal de la perfección, te estoy hablando desde una realidad que posiblemente vives tú, porque yo la vivo, porque yo la he vivido. Así que si quieres seguir siendo confrontado, te invito a que te suscribas, y si hay un tema del que quieres que hablemos, no dudes en escribirlo en los comentarios. Necesitamos despertar. Soy tu amigo, soy tu compañero, soy tu hermano, pero esta sociedad se está corrompiendo y necesitamos más que nunca hablar la verdad. Puede ser que tú creas o no creas, que tengas religión o no tengas religión, no lo sé y no me interesa. Solamente quiero que podamos ser esos guerreros que protejan a las generaciones que vienen debajo de nosotros. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente video.